Tenemos la última mesa de la jornada, la quinta mesa de la jornada, no por ello menos importante, independencia judicial. Modera Enrique López, secretario de Justicia del PP, y participan Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, José Alberto Marín Sánchez, decano del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña, y Julio Banacloche, catedrático de Derecho Procesal, Universidad Complutense. Bienvenidos y todo un honor. Gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en la última mesa del día de hoy de esta importante convención. Querido presidente del Partido Popular, Pablo Casado, gracias por darme la oportunidad de poder moderar esta mesa, pero gracias por darme la oportunidad de poder servir a mis ciudadanos desde el ámbito de la política en un partido tan importante como el Partido Popular, el único partido que en estos momentos defiende al Estado y que esperemos que pronto lo haga desde el Gobierno, que es lo que necesita España en estos momentos, que el Partido Popular y Pablo Casado puedan defender al Estado, a nuestra Constitución y a nuestro futuro desde el Gobierno de España. Por eso tengo que darle las gracias al presidente del partido que me haya permitido en unos años no postreros, pero sí ya casi dedicarme a algo que me está realmente generando una ilusión renovada para alguien que se dedicó más de 30 años al ejercicio de la carrera judicial y que sirva a mis ciudadanos desde otro ámbito, desde el ámbito político, que es un ámbito en el que también, como otros jueces, como es el caso de Juan Ignacio Zoido, saben y perfectamente conocen lo importante que sirve a los ciudadanos de otros ámbitos que no solo el Poder Judicial, sino el Poder Político. Y quiero saludar a todos los militantes y afiliados del Partido Popular, especialmente del Partido Popular de Andalucía, por acogernos en el día de hoy. En esta última mesa, que efectivamente cierra con un tema muy importante, que es el tema de la independencia del Poder Judicial, y para lo cual resulta también de importancia decir por qué, valga la redundancia, hoy es importante hablar de la independencia del Poder Judicial, algo que se afirmó en la Constitución de 1978 y que, bueno, los que, como ahora voy a presentar a quienes van a acompañarme en esta mesa, pues ya peinan canas, pues creíamos asegurada esa independencia del Poder Judicial ya hace muchos años, al margen del modelo de elección del Consejo, al margen de otras muchas cosas que pueden ser variadas, pues creíamos que en España estábamos realmente gozando de un Poder Judicial independiente. Y hoy en día estamos ante una crisis importante de percepción de independencia del Poder Judicial, que no de independencia del Poder Judicial. Yo puedo garantizar, y aquí hablo en primera persona, que los jueces españoles son y somos, hasta que yo lo fui, rabiosamente, en mi caso, independientes. Más independientes que muchos otros jueces europeos. El 97% de los jueces en España, el 97%, le deben su cargo judicial a su mérito y capacidad, a su antigüedad y a su especialidad, nada más. Y el 3% se lo deben a un cargo que le otorga el Consejo General del Poder Judicial de forma discrecional, que no los hace ni menos capaces, ni menos independientes, ni con menor mérito. Gozamos de una carrera judicial muy independiente. El problema es por qué existe una percepción de falta de independencia en el Poder Judicial, que es una pregunta que espero que luego contesten los tres intervinientes. Y está claro que existe esa percepción. Y existe esa percepción por algo que es muy importante. Y es, por un lado, efectivamente tenemos que cambiar el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial. Hoy lo ha recordado un órgano tan importante como el Consejo de Europa a través del Grupo Greco, pero el otro día nos lo recordaba el comisario de Justicia. La Unión Europea viene recordando desde hace más de 2 años la importancia que tiene cumplir con el estándar mínimo europeo, en el cual, como mínimo, la mitad de los miembros de esos órganos judiciales deben de ser elegidos por sus jueces de forma directa. Pero ¿por qué hoy nos preocupa la independencia del Poder Judicial? Voy a dar 3 pinceladas antes de presentar a los participantes en esta mesa y presentarlos. Pues por una razón muy sencilla. En España han cambiado muchas cosas y cambiaron el 1 de junio de 2018. El 1 de junio de 2018 llegó al poder Pedro Sánchez con un instrumento constitucional, que es una moción de censura a un gobierno, al gobierno de Rajoy, que encubría una auténtica moción de Estado.
era una moción al Estado, no era una simple moción de censura. Constituyó un gobierno apoyado por una izquierda dispuesta a radicalizarse, por una izquierda radicalizada y populista, por lo que se suponía ya nada más y nada menos que el independentismo catalán próximo al golpismo, por lo que supone también los herederos de Batasuna, y con todo ese conglomerado se formó un gobierno que tuvo continuidad tras las elecciones, tras las segundas elecciones, con el pacto con Unidas Podemos, conformando un gobierno que plantea muchos problemas al Poder Judicial. Se han generado ataques permanentes al equilibrio de poderes, ataques a las instituciones, y además Sánchez comenzó muy mal. Comenzó nada más y nada menos que nombrando fiscal general del Estado a la que hasta ese momento era ministra de Justicia y diputada del Partido Socialista, algo que hoy también Greco ha recordado que tenemos que reformar para impedir que eso ocurriera. ¿Por qué antes no se había reformado eso? Porque no se hacía, porque a nadie le cabía en la cabeza de un presidente de gobierno democrático que iba a nombrar al ministro de Justicia o ministra de Justicia de turno fiscal general del Estado. Pero también vimos cómo, a partir de ese momento, ministros y todo un vicepresidente de Podemos del Gobierno realizaban ataques al jefe del Estado, al Poder Judicial, con la anuencia de la parte socialista del Gobierno. Vimos cómo se produjo un intento de reforma para limitar las mayorías para elegir miembros del Consejo General del Poder Judicial y lo que al final se convirtió en ley, limitar las funciones de ese Consejo General del Poder Judicial en funciones. Y gracias precisamente al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de sus gestiones en Europa, consiguió que Europa pusiera en cuestión la reforma inicial, la de reducir las mayorías. Insisto que fue gracias al presidente Pablo Casado y su presión lo que hizo que la Comisión Europea alertara a este Gobierno de la barbaridad que iban a cometer. Pero no se quedaron en eso. Hemos tenido unos recientes concesión de indultos que suponen el mayor acto arbitrario que puede imaginarse un demócrata. El Poder Ejecutivo anulando en toda regla condenas judiciales impuestas por el Tribunal Supremo a quienes han decidido romper con España y subvertir el orden constitucional, mediante un acto, insisto, absolutamente arbitrario, que es conceder indultos a aquel que no ha pedido perdón, a aquellos que además dicen que lo repetirían si se da la situación y las circunstancias que se dieron en el momento que cometieron el delito, y eso lo ha hecho un Gobierno perteneciente a la Unión Europea. Hoy mismo hemos conocido algo que es gravísimo, yo lo denuncié ya hace una semana, y es cómo estamos ante un Gobierno que no solo perdona a los que han cometido semejante delitos, y además no quiere que los que están prófugos en justicia vengan a España a cumplir con sus obligaciones penales. Y es una mala noticia para Sánchez que Puigdemont fuera detenido. Muy mala noticia, lo cual es absolutamente incongruente que en un Estado democrático, regido por el principio de legalidad, un Gobierno democrático vea un problema, que a un prófugo de la justicia lo detengan y lo pongan a disposición de las autoridades españolas. Esto es absolutamente gravísimo. Pero es que además hemos tenido la constatación directa de que la abogacía del Estado, por negligencia, y si no lo es por negligencia, habrá que acudir a otras vías, miente al Tribunal de la Unión Europea. Miente diciéndole que las órdenes de detención están suspendidas. No estaban suspendidas, y hoy el juez Llarena lo ha recordado precisamente en su petición de ratificar la orden de detención. Nunca han estado suspendidas. Pero además se miente, en segundo lugar. El juez Llarena, cuando plantea la cuestión prejudicial, no lo hace en la pieza de Puigdemont, lo hace en la de Puig, no en la de Puigdemont. Y quieren confundirnos toda la problemática de la inmunidad parlamentaria como consecuencia de su condición de europarlamentario con lo que es una orden de detención europea. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que con todas estas pinceladas estamos ante un momento en el que, a pesar de tener y gozar de un Poder Judicial integrado por jueces muy independientes, tenemos, por un lado, una percepción de falta de independencia judicial por nuestro modelo articulado desde el año 85 de elección del Consejo General del Poder Judicial y, por otro lado, por los ataques y los intentos de abusar del Poder Judicial y de sus decisiones que hace este Gobierno. Y ya finalizamos con la actual ministra, una persona muy educada, perteneciente a la carrera judicial como yo, que se despide del Senado nada más y nada menos que anulando una votación legal de una enmienda y la recibe el Poder Ejecutivo con una rueda de prensa sin preguntas en la que carga de forma misericordia contra una resolución judicial nada más y nada menos que del Tribunal Constitucional cuando declaró nulo el primer estado de alarma. Esto no tiene precedentes. Un ministro de Justicia haciendo una rueda de prensa exclusivamente para
poner en cuestión una decisión del Alto Tribunal Constitucional. Todo esto hace que una mesa como la de hoy, en la que hablamos de independencia del Poder Judicial, sea mucho más importante que hace unos cuantos años. Y termino, antes de dar la palabra a los intervinientes. Miren, quien crea que el problema que existe para renovar el Consejo General del Poder Judicial es un problema entre partidos o es un problema exclusivamente de falta de acuerdo, no entiende la realidad del problema. Es un problema mucho más grave. Lo que está haciendo Pablo Casado y el Partido Popular es defender el orden constitucional frente a aquellos que no creen en él. Y por eso lo que queremos es que asegurar que en el futuro el Consejo General del Poder Judicial sea elegido por los jueces y posteriormente se procederá a la renovación. ¿Y por qué ese orden? Sencillamente porque, como bien dijo el presidente Pablo Casado, no nos fiamos de este Gobierno. Es muy difícil creer en este Gobierno y por eso queremos que es fundamental que den un paso atrás y que dejen a los jueces elegir a los jueces en el Consejo General del Poder Judicial. Pero, sobre todo, insisto que también es muy importante, que dejen de atacar al Poder Judicial, que dejen de cuestionarlo cuando una resolución no les gusta, que acepten que estamos en una democracia regida por el principio de separación de poderes y donde el Poder Judicial precisamente es la garantía del Estado de Derecho, pues que es el que determina que el Estado se somete al derecho. De ahí la importancia que tiene esto. Y contamos hoy con tres personas relacionadas con el mundo judicial de lujo. En primer lugar, quiero presentar a Ramón Rodríguez Arribas. Efectivamente, fue casi todo en la carrera judicial. Lo ha sido casi todo. Magistrado del Tribunal Supremo, fue de carrera, muy antiguo. No quiero decir en qué año ingresó en la carrera judicial, porque, en fin, hace muchísimos años. Fue magistrado del Tribunal Supremo, luego magistrado del Tribunal Constitucional, vicepresidente de este órgano. Se produjo la finalización de sus quehaceres judiciales, pero, como hoy decía el presidente Aznar, él ni quiere ni debe jubilarse. Y lo que hizo fue precisamente montar un despacho de abogados una vez que finalizó con su entrega al servicio público y está ahora ejerciendo la abogacía con sus hijos, con otra serie de abogados y prestando un servicio también a España a través, en este caso, del mundo privado. Es toda una institución del mundo judicial y, para mí, como para Juan Ignacio, referente de nuestra carrera judicial. En segundo lugar, contamos con José Alberto Marín Sánchez, que es decano del Colegio de Notarios de Barcelona. Es notario, notario de profesión, notario de vocación, y lleva muchísimos años ejerciendo esa profesión. Pero además tiene una vasta formación jurídica, es profesor de Derecho Civil también de la Universidad de Barcelona, es mediador, es una persona que conoce el mundo del derecho privado y que también tiene una gran cualificación para hablar de lo que hoy hablamos, porque también queremos saber, no solo como partido político, sino también fuera de lo que es el Poder Judicial, qué opinan otros operadores jurídicos del Poder Judicial. Y también contamos con otra jurista de excepción, Julio Banacloche, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense, un gran catedrático de Derecho Procesal con una vasta formación jurídica, pero además también con una vasta formación personal. Es también licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, en Ciencias Políticas y Sociología. Todo un portento de formación, autor de muchos libros, de muchos artículos, perteneciente a una gran escuela del derecho procesal. Creo que tenemos una mesa de lujo para un tema tan importante como hoy es la independencia del Poder Judicial. Y, en primer lugar, pues le damos la palabra a Ramón Rodríguez Arribas para que nos cuente qué tiene que decir a este respecto, que será mucho y ya verán como muy importante. Primero, buenas tardes. Gracias. Gracias también al Partido Popular porque me ha dado la oportunidad desde la sociedad civil y desde la actividad privada ahora de participar en este evento y además en Sevilla, que eso sí que ha sido un acierto estupendo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es definir qué es la independencia judicial. Y esa definición, en uno de los primeros congresos de la Asociación Profesional de la Magistratura, se dio nítidamente. Es el derecho que tienen los ciudadanos a que los jueces
acierten o se equivoquen sin presión de nada ni de nadie. Es decir, no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los ciudadanos. Y no es que acierten siempre, es que de alguna manera alguien tiene que resolver los problemas. Y mejor es que sea una persona que no esté presionada por nadie. Y en segundo lugar, ¿cómo se logra esa independencia? Pues también en esos primeros congresos de la PM se hizo la definición de lo que es la independencia judicial desde el punto de vista práctico. El juez independiente es el juez que es jurídicamente técnico, socialmente imparcial, políticamente neutro y económicamente suficiente. Vamos a concretarlo un poquito más. Jurídicamente técnico, se equivocan los que creen que el juez tiene que ser un buen hombre que además sepa derecho. No, no. La complejidad del mundo moderno y la circunstancia de que el juez continental, el juez español, no es un creador del derecho, sino un aplicador de las leyes, le obliga a conocerlas bien. Y como decía Calamandrei, quizá los jueces tenían que ser los mejores juristas de cada nación. En segundo lugar, socialmente imparcial. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede practicar el uso alternativo del derecho, que fue un invento italiano para permitir que los jueces de izquierdas retorcieran la ley y aplicaran lo que ellos creían que convenía para hacer una sociedad más justa. Esa no es función de los jueces. Eso puede ser función de los políticos, pero no función de los jueces. Afortunadamente eso se terminó el día que alguien en Italia y también en España, no quiero dar nombres, se dio cuenta, no prediquemos eso, porque lo mismo que estamos pidiendo que los jueces que piensen de una determinada manera fuercen las leyes para aplicar nuestras ideas, vendrán luego jueces ultraconservadores que harán lo mismo y esto será un guirigay. Mejor es dejarlo como está, claro, porque lo bueno es que el juez sea socialmente imparcial. Y además tiene que ser políticamente neutro, es decir, que no tiene que estar contaminado por las ideas políticas. Puede tenerlas, claro que puede tenerlas, como puede tener sus filias y sus fobias. Mirad, una vez me obligaron a dar un discurso que no había preparado, nada menos que en Costa de Marfil, cuando era presidente de la Unión Internacional de Magistrados. Y se me ocurrió decir una cosa que despertó un interés tremendo y un aplauso general. Dije, el juez, el gran servicio que presta a los ciudadanos es el de luchar contra sí mismo cuando va a dictar una resolución para que sea un reflejo de la ley y no un reflejo de sus ideas. Bueno, pues eso gustó, porque realmente lo que la gente quiere es que el juez sea esa instrumentación de la ley al servicio de los ciudadanos para resolver los conflictos. Y por último, tiene que ser económicamente suficiente. ¿Quiere decir esto que tiene que tener dinero? No. Quiere decir que tiene que ser una persona que viva de aquello con dignidad. Y no solamente que viva él, sino que tenga los instrumentos, los medios materiales, el personal, la gente, lo que necesita un órgano jurisdiccional para funcionar con eficacia y en un tiempo razonable. Una de las cosas que más perjudica a la justicia es que un juicio se eternice. Y muchas veces se eterniza porque no hay personal suficiente, porque no hay medios materiales. Muchas veces se cree que es que hace falta más jueces. No, a lo mejor hacen falta unos cuantos jueces más. Lo que hace falta es que los jueces tengan instrumentos adecuados, por ejemplo, equipos. Un juez no puede hacer solo las cosas él. Equipos, como los que tienen otros países de Europa. Bien, y con esa estructura de lo que es la independencia judicial hay que tener en cuenta otra cosa. Como la libertad, y lo he oído aquí hoy hace un poco, la independencia judicial no es una cosa que ya esté conseguida y que no hay que preocuparse de ella, no, no. La independencia judicial es un valor que hay que defender y proteger permanentemente y que puede estar amenazada cuando menos se piensa. Que se lo digan a los polacos, que se lo digan a los húngaros. La independencia judicial es un valor permanente que hay que defender. Y además eso se defiende luchando por ella y hablando de ella. Una vez en Puerto Rico, el discurso inaugural de la reunión de la Unión Internacional de Magistrados, y a mí se me ocurrió decir, claro, dirán ustedes los que no son gentes del derecho, hombre, los jueces siempre están hablando de la independencia. Y yo dije, pues claro, lo mismo que los médicos hablan de la salud, porque es lo más importante. Y cuando me fui a sentar al lado del gobernador de la isla,
Me dijo, touché. Y yo no entendí qué me quería decir. Y entonces la alcaldesa de Puerto Rico, la alcaldesa de San Juan, que estaba al lado, me dice, es que el señor gobernador es médico. Claro, esto es muy importante, que estemos vigilantes para que no se nos vaya la independencia. ¿Y la independencia es la del juez particular? Por supuesto. Pero también lo es de su órgano de gobierno. Y es lo que parece que ahora se quiere olvidar, porque no conviene, políticamente no conviene. En este caso, el Consejo de la Magistratura. Y tengo que confesaros una cosa. No siempre la sensibilización que hay ahora en la Unión Internacional de Magistrados, en la Federación Internacional de las Asociaciones de Jueces y en la Unión Europea y en el Consejo de Europa, no siempre fue tan extrema como hay ahora. No, no. Al principio eran más laxos. Cuando en el año 1985 se produjo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue un atentado gravísimo a la independencia judicial y sobre todo a la independencia del órgano de gobierno de los jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, que entonces presidía el inolvidable José Gabaldón, inició una queja ante la Unión Internacional de Magistrados para que nos apoyara a defender que esa reforma era una reforma contraria al espíritu del Estado de Derecho. Y la Unión Internacional de Magistrados, como había un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Español, adoptó el acuerdo de esperar. Anecdóticamente tengo que contaros que cuando íbamos a ingresar la APM en la Unión Internacional de Magistrados, se designó a un magistrado, entonces asociado a la asociación, que fue de observador a Senegal, donde se celebraba una reunión en la que habíamos pedido nuestro ingreso. Y nos representó dignamente. Pero curiosamente, cuando 2 años después, ya nosotros ingresados, se fue a dar la queja de lo que estaba pasando, el mismo magistrado representó al Ministerio de Justicia ante la Unión Internacional de Magistrados. Con compañeros así es mejor tener buenos enemigos. Bien, sin embargo, aquello se consagró, se terminó y se produjo. Y lo hemos padecido todo ese tiempo. ¿Y es tan importante? Claro que es muy importante. ¿Y cuándo empezó la sensibilización de Europa frente a este problema de los consejos de la magistratura? Pues voy a contaros también una pequeña cosa que seguramente muchos no sabéis. A la vista de lo que había pasado con la reforma del 85, en 1993, mejor dicho, en 1992, cuando se celebró en esta ciudad el primer Congreso Mundial de la Unión Internacional de Magistrados en España, en el que Zoido fue un factor importante en la organización de aquel evento, como dicen ahora, pues nos dimos cuenta de que había que ir mentalizando a la Unión Internacional y a Europa de la importancia de que los consejos de la magistratura estuvieran fundamentalmente constituidos por jueces elegidos por sus pares. Y entonces la Asociación Española elaboró una ponencia dentro de lo que es la Asociación Europea de Jueces, que es el grupo europeo, el grupo regional europeo de la Unión Internacional de Magistrados, y en la ciudad de Wiesbaden, en marzo de 1973, se consiguió aprobar el Estatuto de los Jueces en Europa. Y entre lo que se consiguió que se aprobara, se aprobó que dice: los consejos de la magistratura, allí donde existan, tienen que estar mayoritariamente formados por jueces elegidos por sus pares. En el año 93. Y a partir de ese momento empezamos a trabajar para que aquella mentalidad fuera metiéndose por los espíritus de las personas que estaban al cargo. Oye, y eso ha dado resultado. Y ahora vemos que la Comisión Venecia, que el Greco, que la Unión Europea, a través de la Comisión, ha dictado resoluciones en las que ya no hay duda ninguna. Los consejos de la magistratura tienen que estar formados por miembros judiciales elegidos por los propios jueces, porque es la forma de garantizar su independencia. Y eso, modestamente, lo hicimos los jueces españoles. Lo digo aquí porque, repito, mucha gente no lo sabe y porque los jueces, yo ya soy un abogado y por lo tanto puedo hablar de los jueces casi como si no hablara de mí, los jueces españoles son muy modestos y muy prudentes y nunca cuentan lo que hacen. Y desde ese momento se ha producido una evolución estupenda.
pero una evolución que mucha gente también desconoce. Ya no son solo los instrumentos políticos de la Europa, del Consejo de Europa y de la Europa política de la Unión Europea. No, no. Es que el Tribunal de Luxemburgo ha dictado ya 3 sentencias en las que reconoce que corresponde a los estándares europeos del Estado de Derecho que los jueces que integran el Poder Judicial en su órgano de gobierno sean elegidos por sus pares y sean iguales al menos la mitad. En España está muy bien, son 12 de 20. Acertaron los constituyentes. Que no acertó, por desgracia, en aquella ocasión fue mi querido Tribunal Constitucional y dio una resolución advirtiendo esto no es inconstitucional por sí mismo, a menos que los partidos políticos utilicen su fuerza parlamentaria para designar a los que... Caramba, y eso es lo que han hecho no aquella vez, todas, ni una vez han hecho otra cosa. Pero como en España no existe lo que en otros países se llama la inconstitucionalidad sobrevenida, pues hemos seguido teniendo esa mancilla en la organización judicial española. De forma que ahora es el momento. Y celebro mucho lo que me has dicho, Enrique, y celebro mucho, Pablo, lo que habéis dicho. No se puede uno confiar en el futuro. El cambio tiene que ser ya. No se puede esperar, porque esperar es hacer que no se haga nunca. Tiene que producirse una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que garantice que los jueces españoles, no las asociaciones, los jueces españoles, elijan por el sistema más transparente, más limpio y menos dudoso del mundo, elijan a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial. Y luego se renueva el Consejo. No al revés, porque si es al revés estamos perdidos. Y después de este aplauso no me queda más que decir, he dicho. Muchas gracias, Ramón. Para tu tranquilidad, nunca no. Si no se hace ahora, se hará en cuanto Pablo Casado y el Partido Popular lleguen al poder. Porque, o como él mismo ha dicho, es uno de sus compromisos que se van a desarrollar. O sea, que en cualquier caso, la siguiente elección se va a hacer con un sistema que va a cumplir el estándar mínimo europeo y estoy convencido que eso va a ser así. Pues Alberto Marín Sánchez, tuya es la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, también muchas gracias al Partido Popular y a su presidente Pablo Casado por habernos invitado a este acto, que realmente es una plataforma de intercambio de conocimientos y de opiniones, y estamos muy agradecidos. Además, hemos venido con muchísimo gusto porque en pocas ocasiones tenemos los profesionales la posibilidad de explicarnos con esta inmediatividad con los políticos. Es ejemplar que el presidente desde el primer momento hasta el último está presente en las sesiones, lo cual demuestra pues, la voluntad de escucharnos y de tomar en cuenta las indicaciones o observaciones que podamos hacer. También quiero agradecer a Enrique López la presentación. Solamente le voy a hacer una pequeña matización. Ha hablado de mi vocación notarial. Realmente mi vocación notarial es la segunda vocación. Yo empecé Derecho con la vocación de ser juez. Yo soy hijo y hermano de juez y tuve la suerte o la desgracia de, durante la carrera, estar en la bolsa de trabajo de lo que entonces se llamaban oficiales, auxiliares de juzgado, y trabajar en un juzgado en Valencia, y ahí perdí la vocación. O sea, en cuanto vi los medios de que disponía la justicia, estoy hablando de hace muchos años, ha mejorado mucho, pero falta muchísimo todavía. Ha dicho Ramón, ha hablado de los medios, luego me refiero más concretamente a ello. No se puede trabajar en estas condiciones, falta muchísimo. Y yo no sé si dar las gracias o no a esa circunstancia. Lo cierto es que soy notario, tiene cierta relación con el mundo judicial. Yo diría que somos los vecinos de abajo. Nuestra función es dar seguridad jurídica preventiva, intentar que los jueces trabajen lo menos posible, al menos en nuestro ámbito. Yo creo que lo conseguimos. El nivel de incidencias judiciales derivados de escrituras notariales es bajísimo. Enrique, Ramón, lo podéis confirmar. También el catedrático procesal, los conocimientos que tiene. Y es cierto que si no necesitamos ese estatuto de independencia, sí que necesitamos de imparcialidad. Y por lo tanto,
Lo que voy a pedir para los jueces, de alguna manera también lo pido para funciones como la nuestra y otras que han salido durante el día de hoy, Abogacía del Estado, Fiscalía, etcétera. Es de un funcionario, el juez es independiente absolutamente, el funcionario está sometido a una jerarquía, eso matiza la regulación, pero de alguna manera hay que dotar a todas las administraciones de los medios que necesita y del estatuto personal del funcionario que lo va a ejercer. Me voy a referir concretamente en el ámbito judicial a qué debe de tener un juez, qué se le debe garantizar mínimamente como estatuto para que pueda desempeñar correctamente su función. Probablemente, como decía Enrique, en este momento lo tiene. De los puntos que voy a tratar, una parte existen y hay que defenderlos porque alguno está en grave peligro y puede atentar de nuevo contra esta máxima independencia judicial a la que aspiramos. Ha dicho Enrique también que soy mediador, soy también formador de mediadores de una institución británica, el CDR, y cuando empezamos la formación de los mediadores siempre les decimos que un mediador tiene que actuar inconscientemente competente. Es decir, no tiene que estar pensando en qué tiene que hacer para poner a las partes de acuerdo y para poder hacerlo. Y yo creo que un juez igualmente tiene que ser inconscientemente independiente. No tiene que estar pensando en nada, como bien ha dicho también Ramón, tiene que tener un entorno tranquilo y un estatuto profesional que le permita desarrollar su función con absoluta independencia. El ejemplo que ponemos siempre es el aprendizaje en la conducción. Hay temerarios que piensan que conducir no requiere nada y ese es un incompetente inconsciente. Es la incompetencia. Cuando se sienta al volante ya es consciente de su incompetencia porque no sabe manejar el coche. Cuando aprende ya es competente, consciente. Y a lo que tiene que llegar es a lo que estamos todos los que estamos aquí y conducimos habitualmente, que es que estás conduciendo y no te enteras de que estás conduciendo. Cuando subimos a un coche, te sientas y hablas con el de al lado, ahora hasta hablamos por teléfono. Entonces, el juez cuando desarrolla su función, esa independencia tiene que ser inconsciente. No tiene que estar pensando nada. Y en los vehículos le estamos dotando cada vez de más sistemas de seguridad. Ahora tienes el aparca solo, ya no tienes que preocuparte ni de aparcar, o vas a girar a la izquierda y te avisa el espejo de que tienes un vehículo a la izquierda. Pues el juez de alguna manera le tenemos que dotar de estos elementos. Y voy a empezar por uno que es el que decía que yo creo que corre peligro porque ha habido tambores de guerra en los últimos meses, que es el acceso a la profesión, las oposiciones. Ya se está hablando de modificar el sistema de oposiciones. Vamos a ver, yo creo que funciona perfectamente. Que estamos hablando de que puede ser una barrera económica. Oiga, eso es fácil. Los colegios notariales damos becas a los opositores que no tienen medios. Es una cuestión de financiar ese tiempo de la oposición, pero no me cambien un sistema que está funcionando perfectamente. En los cuerpos yo no los llamo de élite, los llamo de éxito. Los notarios, jueces, abogados de Estado, fiscales no somos cuerpos de élite, son cuerpos de éxito precisamente porque la oposición nos permite tener éxito. Decía Ramón, perdona que decía en la comida que siempre he admirado por su capacidad, sobre todo en el mundo del asociacionismo y posteriormente en su vida jurídica, ha sido uno de mis referentes también. Decía eso, que en la justicia, en la judicatura tienen que estar los mejores y hoy no están los mejores. El mejor jurista no elige la judicatura como profesión, tendría que estar ahí. Entonces, la oposición de momento sí que garantiza que el que quiera estar y sea excelente esté. Es meritocracia, los tribunales son independientes y está asegurada la objetividad en el acceso, al menos en las profesiones que representamos los que estamos en esta mesa. Segundo tema también muy importante, que es, lo ha citado también Enrique, la movilidad, es decir, los ascensos, cómo se asciende. No conocía el dato que es solo un 3% de los jueces y magistrados los que están en puestos, entre comillas, digamos, de libre designación, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que no tal, reglado también, pero ese 3% hace mucho ruido. Hace mucho ruido, porque estamos leyendo todos los días en los periódicos que si los nombramientos, que se ponen de acuerdo, que si no se ponen de acuerdo. Ahí también pediría o mantener lo que hay o incluso subir el nivel de puestos que no se han designado libremente y luego el incremento de las reglas para esas designaciones. Ya sé que existe el Reglamento 1/2010 del Consejo General del Poder Judicial, que fue un avance importante, pero esto quizá haya que intensificarlo. Y vamos a los medios. Los medios, les puedo dar un dato. El notario, tenemos la sede electrónica notarial,
un sistema electrónico, una plataforma electrónica con la que nos interconectamos con todas las administraciones públicas. Suministramos información, remitimos documentación, recibimos documentación. Este año pasado hemos mandado 8 millones de copias de documentos a las administraciones públicas. ¿Cuántas hemos mandado a la Administración de Justicia telemáticamente? 0. 0. Todo en papel. Cuando alguien quiere una copia de un notario, papel. No tenemos conexión con los sistemas informáticos de la justicia, por poner un ejemplo de medios. Ya no hablo de personal, de equipos técnicos que puedan preparar las sentencias de los jueces. El sistema es el que hay. Y un último punto, por dejar para el debate más materias, también el tema de la retribución. La retribución, un juez no va a ser más independiente porque cobre más, eso es evidente. El que es independiente y es honesto, lo es. El dinero no lo va a hacer. Pero lo ha explicado también muy bien Ramón. El estatuto que necesita el juez es no tenerse que preocupar de esas cosas. Es decir, y sobre todo porque si queremos que estén los mejores, hay que pagarlo. Y estamos viendo cómo jueces muy vocacionales dejan la carrera judicial y se van, no como Ramón, una vez ya jubilado, sino en plena carrera, en la plenitud de su carrera, se van a despachos profesionales, porque al final todos vivimos de lo que trabajamos y ahí hay que hacer un esfuerzo, y más si lo comparamos con nuestro entorno. En otros países los jueces están muchísimo mejor retribuidos. También cuento la anécdota, claro, y a mí me dio vergüenza. El primer mes que trabajo yo, recién salido a la posición, ganaba más que mi padre, que lleva 30 años como juez. Claro, digo, esto no debe ocurrir. El juez tiene que estar retribuido como le corresponde. Y me van a dejar que cuente, para acabar esta primera parte, una anécdota también de mi padre. Era juez del pueblo donde nací yo, en La Rioja, en Nájera, y en una de sus primeras sentencias, después de esforzarse mucho, pues nada, la dictó y luego se la confirmó la audiencia, pero después de dictada en primera instancia le vino a ver una de las partes, la que había perdido el juicio, el sentido jurídico de la palabra, y mi padre le recibió en sus principios como juez y le dijo: señoría, vengo a darle las gracias. Y dice: ¿darle las gracias por qué? Dice: porque gracias a su sentencia he entendido por qué los jueces ponen fallo. Dice: porque es que usted, dice, no ha podido fallar más. Nos cuento la anécdota porque realmente, y es el llamamiento que hago al Partido Popular y a los operadores jurídicos, y que en esto no podemos fallar. Y aunque utilicemos la palabra fallo, si usa la palabra fallo, no podemos fallar. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Julio, tuya es la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Yo también quería empezar dándole las gracias al Partido Popular y a su presidente, a Pablo Casado, por invitarme aquí a estar esta tarde en Sevilla, además, la ciudad de la que fue alcalde mi gran amigo y gran jurista Juan Ignacio Zoido, y por asistir a estas conferencias, a este seminario, a estas charlas tan interesantes. Y eso también es batalla cultural, ¿no? Es decir, desde un catedrático de la pública dice que esto también es batalla cultural que hay que dar, ¿no? Y en particular quiero agradecer la presencia también del presidente a estas intervenciones, ¿no?, que demuestra su interés por lo que podamos decir. Yo quería empezar, va a ser un poco pedante, como decía Kant, por un hecho, ¿no?, y es por qué se plantea hoy ese problema de la independencia judicial. Y para mí la clave también académica, desde el punto de vista analítico, es porque hay determinados sectores que tienen interés en desprestigiar las instituciones españolas y, en particular, la justicia. Y esto es una cosa que me parece muy importante porque, si no se ve así, pues quizá no se entiendan algunas de las cosas que yo voy a intentar recoger y que, a mi juicio, pues demuestran que efectivamente hay un riesgo para la independencia judicial, ¿no? ¿Por qué? Bueno, aquí voy a hacer un juicio de intenciones, ¿no? Muy probablemente porque la justicia ha sido un valladar fundamental en el proceso secesionista catalán, ¿no? Y entonces eso hace que en un momento determinado, pues, y todavía está coleando algunas de las cosas que están pendientes, pues si se desprestigia la justicia, de alguna manera se desprestigia toda la reacción del Estado frente a ese proceso secesionista. Y luego, en segundo lugar, porque
y este es otro ámbito, pero también desempeña una función de resolución de conflictos, porque el Tribunal Constitucional tiene encima de la mesa muchos asuntos importantes, puede resolver en contra del Gobierno actual y eso pues, genera una situación también donde si se desprestigia el ámbito de la justicia en sentido amplio, pues también se consigue de alguna manera minorar los efectos negativos que puedan tener resoluciones que sean contrarias, ¿no? Cuando preparaba un poco las palabras que iba a decir en esta intervención, pues yo recordaba lo que sucedió en Estados Unidos en las últimas elecciones, ¿no? Una gran polémica en relación con las elecciones, esto es público y notorio, y hay un momento en que el fiscal general de Texas pues plantea al Tribunal Supremo, a la Corte Suprema Americana, pues una impugnación diciendo que los posibles fraudes, en fin, en algunos de los estados, afectaban también a los ciudadanos de Texas porque alteraban el presidente común de todos, ¿no? Y bueno, eso llega al Tribunal Supremo, un Tribunal Supremo con mayoría republicana, y resuelve el Tribunal Supremo en 3 días diciendo que no ha lugar y que son válidas las elecciones que se han producido. Y a partir de ese momento nadie discute nada. Es una cosa insólita, ¿no? Es decir, a partir de ese momento se acabó la polémica, ¿eh? Y aquí, y voy a poner alguna serie de ejemplos, donde aquí es todo lo contrario. Es decir, aquí un tribunal resuelve una cuestión y entonces le lanzas piedras al tribunal, ¿no? A ver si consigues desprestigiar al tribunal y desprestigiar, por lo tanto, esa decisión y las que vengan después, ¿eh? Entonces voy a hacer un pequeño ejercicio de memoria histórica de la buena, y además reciente, no remota, sobre algunas cuestiones que afectan al prestigio de los jueces y, por lo tanto, afectan a la independencia judicial. Porque, evidentemente, la elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial es muy importante, pero no es la única manera de preservar la independencia judicial. Yo creo que eso también es importante. O sea, hay que reaccionar también frente a otras cosas. Voy a poner los ejemplos, podría haber más, ¿no? Primero, cuando se dice que los jueces son niños de papá y que responden a los hijos de la burguesía, ¿qué se está diciendo realmente? Y, por tanto, que hay que cambiar el sistema de acceso. ¿Qué se está diciendo? Se está diciendo que sus resoluciones son ideológicas y que, por lo tanto, no responden a las normas, sino que responden a los prejuicios ideológicos y, por lo tanto, directamente estoy atacando a su independencia. Y esto no se puede consentir, porque un juez se podrá equivocar o no. Aparte de que es falso, o sea que para empezar eso es falso, pero es que además tiene toda una carga de profundidad ese tipo de manifestaciones. Y eso es muy dañino a la independencia judicial porque genera esa percepción de la opinión pública que comentaba Enrique, según la cual los jueces, si me han resuelto en contra, pues son la brunete que tiene la derecha, la burguesía, para oponerse a las decisiones del pueblo. Segundo ejemplo, que también es muy claro. Cuando se dice que cumplir una sentencia o cuando se dice que el informe negativo, conforme a los criterios que habitualmente un tribunal tiene cuando emite esos informes, es una venganza, se está diciendo que ese tribunal no está funcionando por criterios jurídicos y, por lo tanto, se está desprestigiando ese tribunal y se está afectando a la independencia de los jueces. Y, por lo tanto, no es admisible que desde un poder político, una cosa importante, en un Estado de Derecho, los 3 poderes tienen que tener muy claro cuál es su ámbito de actuación. Igual que no es bueno que los jueces hagan política, siendo jueces, ni intervengan en las actuaciones que pueden tener una repercusión política, tampoco el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo debe interferir en la actividad propia de los jueces. Y, por lo tanto, cuando se dice que el cumplimiento de las sentencias es un ejercicio de venganza, se está afectando a la independencia de los jueces. Cuando se critica, por ejemplo, al Tribunal Constitucional por una sentencia en la cual especifica cuáles son los límites de una institución constitucional, en este caso, como es también público y notorio, el estado de alarma, y se contrapone a salvar vidas, se está diciendo que con el cumplimiento del Estado de Derecho y de la Constitución no se quieren salvar vidas y, por lo tanto, lo que se está haciendo es poner en el disparadero a unos magistrados que están interpretando, te guste más o te guste menos, como la Corte Suprema Americana, un precepto determinado de la Constitución. Cuando se publica en determinados medios afines a determinados partidos el nombre de los magistrados que dictan determinadas sentencias o se dan determinados datos con objeto de que sean objeto de valga la redundancia, de un linchamiento público,
se está afectando la independencia judicial. Se está atemorizando a los jueces y se les está lanzando un mensaje: cuidado, no resolváis de determinadas maneras porque vais a ser puestos en el disparadero. Y eso es una situación gravísima para la independencia judicial, que exigiría una reacción de todos los partidos políticos. Y eso se está produciendo, ya no solamente se está hablando de un registro de objetores de médicos, sino que hay un registro de jueces desafectos. Y entonces, bueno, pues ahí tienes un grupo, y eso es gravísimo para la independencia judicial. En quinto lugar, cuando se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para colapsar el Tribunal Supremo, con la excusa de que de esa manera hay determinadas funciones que no pueden realizar el Consejo en funciones, concepto que no existe, por otra parte, en la Constitución. Es verdad que tienen un mandato ya finalizado, pero formalmente no existe ese concepto en la Constitución. Se está afectando la independencia judicial, porque en el fondo lo que estás provocando es una situación bueno, ya lo ha anunciado, ¿no?, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de colapso, precisamente para generar ese desprestigio global del órgano. Me quedan nada más que dos, aunque podría tener más, ¿no? Cuando, por ejemplo, se deslegitima el Tribunal de Cuentas, que ejerce una parte de función jurisdiccional, con la idea de que hay personas que hace la torta de años formaron parte como independientes de un gobierno determinado, y abro paréntesis, se critica la misma persona que sin solución de continuidad nombra a alguien de ministro de Justicia, fiscal general del Estado, se está afectando a la independencia judicial y a esa labor que desarrolla el Tribunal de Cuentas, curiosamente, siempre que hay algún tema que puede afectar a determinados partidos. Y eso yo creo que hay que denunciarlo también. Y termino poniendo esta lista de ejemplos, ¿no? Cuando se plantea también una situación de, podemos decir, de no dotar a la Administración de Justicia de los medios que necesita para desarrollar su labor, precisamente con esa independencia, y aquí hemos puesto algunos ejemplos, se afecta a la independencia de la justicia, porque en el fondo les obligas a hacer un papel mendicante, ¿no? Es decir, yo si quieres dinero, pues me tienes que ser favorable, ¿no? Y si no, pues vas a tener que seguir trabajando en una situación, bueno, pues enormemente complicada. Entonces, y para no alargarme más, porque una de las cosas que tenemos los profesores es que somos como el chicle, nos podemos alargar más o menos dependiendo, estamos ya en la última intervención de la tarde, pues yo creo que todo esto hay que cuidarlo mucho, y me parece que para conseguir esa percepción positiva de la labor de los jueces hay que atacar todo este tipo de actuaciones que me da la impresión de que están coordinadas para desprestigiar el Poder Judicial. Nada más. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que han sido interesantísimas las tres intervenciones y evidentemente nos llevamos varias conclusiones. Yo creo que Ramón nos ha dicho muy claramente, nos ha reafirmado en lo que nuestro presidente tiene muy claro y los que estamos a su lado también. Se nos ha dado una visión también de la justicia, desde otro ámbito de la justicia muy importante de lo que tiene que ser un juez y cuál es la percepción de la independencia que hay que tener. Y efectivamente, Julio ha concluido que tenemos un gran problema no de independencia, sino de percepción, de independencia como consecuencia de determinadas prácticas políticas, que no es porque quiera ser en este caso parte, que lo soy, pero que se identifican claramente con una forma de entender la justicia que está muy orientada y muy radicada en la izquierda. Hay que decirlo así de claro. Y en el año 85 la izquierda entendió que la judicatura, de la cual Ramón ya formaba parte muchos años, era mayoritariamente facha, así lo decían, hicieron una ley para intentar cambiar la carrera judicial. No lo consiguieron porque no cambiaron la pieza clave, que es el ingreso en la carrera judicial, que sigue siendo por mérito y capacidad, con lo cual hay que esforzarse para ser juez como para ser notario. Entonces no lo consiguieron. Y ahora se dan cuenta que gracias a haber cambiado el modelo no de elección, sino de ingreso, que es a través de un gran esfuerzo intelectual, pues no han conseguido cambiar la carrera judicial que ellos quieren, que no es la de mérito y capacidad, sino la de mérito y sumisión. Y por eso tenemos que seguir apostando por ese Poder Judicial fuerte, independiente, y seguiremos trabajando en esa idea. Y nada más, muchas gracias por vuestra intervención. Y yo, presidente,
lo tengo muy claro y cada vez lo tengo más claro. Aznar salvó a España introduciéndonos en el euro. Rajoy nos salvó de la intervención y de la Unión Europea, y a ti te toca salvarnos y rescatarnos del peor gobierno de la democracia española. Muchas gracias.